Comenzamos. Bueno, muchas gracias a todos por este segundo taller, tercero del que se puede decir segundo más práctico, tercero de que comenzamos a compartir contenido desde la comunidad. Como les comenté, pueden unirse a la comunidad WhatsApp. La idea es que pues vayamos creciendo ahí, compartiendo entre todos cosas, compartiendo conocimiento, compartiendo información, todo el tema ahí a que esto se mueve tan rápido y que podamos, y me gustaría de repente verlos en WhatsApp y decirnos si están creando algo, qué están creando, qué están intentando crear. Me gustaría como leerlos en ese sentido para ayudarlos y para ayudarnos. Podemos hacer, todo el día estamos aquí nosotros desde nuestro lado construyendo cosas, entonces podemos hacer cosas en común. Y si está viendo este video por YouTube, únanse que ahí los esperamos. Bueno, el contenido de hoy era sobre entender sobre qué es un NCP, para qué sirve esto, con qué se come esto, qué carajo es esto, porque al final del día es un concepto que nos metieron ahorita en este mundo de que aparte de que la inteligencia se mueve muy rápido, no, que ahora NCP para todo, y uno dice, ah, bueno, sí, NCP, pero es algo muy general y es un concepto enredado, pero es metiéndole práctica como para entender. Y como toda tecnología, nace por un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema fundamental de todo ahorita es el contexto. Ya nos dimos cuenta que la IA es muy buena mientras tenga muy buen contexto, mientras tenga la información adaptada a su modelo, la información buscada desde algún lado, conectarle la información de nuestro día a día, ya sean herramientas o no, al modelo, sabemos que es óptimo. Pasa con el código, pasa con un correo que le pedimos, pasa con un documento que le pedimos. Si nosotros se lo pedimos sin contexto, pues nos va a dar algo chévere, pero no adaptado a nuestras necesidades. Entonces, el contexto de ahorita, de todo lo que está pasando, el problema es el contexto, perdón. Entonces, ¿pero qué es eso de contexto? Como para que nos quede claro. El contexto, en base a lo que es un agente, es el agente lo que necesita saber para hacer su trabajo. Datos, qué información tiene disponible, para qué existe este agente, entiende tu negocio, qué puede hacer realmente, qué ha pasado antes y quién está preguntando. Entre muchas cosas más, como que esto es un simple ejemplo de todo lo que puede ser contexto para un agente de inteligencia artificial. Como ya vimos en el taller pasado, hablábamos de instrucciones, cómo darle mejor contexto a partir de las instrucciones, pero en el día a día, pues queremos agregarle más contexto aún de herramientas, etcétera, y para eso es todo el tema de los NCPs. Por ejemplo, cuando usamos un LLM, ya sea un agente propio o un agente como o un WhatsApp, un chat GPT o un cloud, si le preguntan cuándo llega mi pedido, pues la gente le va a decir, perdón, pero no sé qué está hablando, no tengo esa información de sus pedidos de qué. Si nosotros le agregamos contexto, entonces le preguntamos, cuando llega mi pedido, el agente va y busca en un sistema de pedidos, lee el historial de las conversaciones previas, verifica el estado de envío y ahí como que todo eso lo agrega al contexto y dice, ah, bueno, tu pedido, 1, 2, 3, 4, 5, está en camino, según UPS, llega mañana antes de las 6 p.m., la misma hora, Y ahí es de acuerdo a las instrucciones de qué va a hacer con esa información. Pero esto es agregarle contexto. El contexto determina la utilidad. Por ejemplo, aquí lo vemos un ejemplo. No importa el modelo, no tengo esa información, contexto pobre, contexto rico, respuesta precisa con datos actuales y acción ejecutada con más resultados. Siempre que le agreguemos contexto, va a ser una respuesta personalizada mucho mejor. Y todo esto viene pero ahorita estamos como en la parte fase teórica, ya vamos a pasar a una parte práctica como para que no se me aburren que la parte teórica, pero me gusta dar siempre este contexto, ya que estamos hablando de contexto. Me gusta siempre dar las bases de dónde viene todo esto, algunos conceptos y ahí sí pasamos a la práctica. Y todo esto viene con algo que viene pasando en los últimos meses con el término Context Engineering, no sé si lo han escuchado. Ya no se trata de Prompt Engineering, que lo vamos a ver aquí más adelante las diferencias, sino se trata de Context Engineering, que es la práctica de diseñar, construir y mantener sistemas que gestionan el flujo de información entre fuentes de datos y agentes de inteligencia artificial.
No se trata de decirle qué decirle al modelo, sino de cómo estructurar el acceso a información para que el modelo pueda trabajar efectivamente. Y aquí es donde esto es súper útil, porque vamos a construir agentes o vamos a usar agentes de la forma más adecuada para que tenga acceso ordenada a nuestra información y nos sea útil. No es lo mismo darles contextos diferentes para el día de hoy. Diferencias. Cuando empezó todo este tema de prompt engineering, todo el mundo lo veía así como el prompt, y está bien, era bien, o sea, era por donde teníamos que empezar. La idea era escribir buenos prompts para que nos dieran la información de que uno creía que estaba bien, chévere, prompt engineering, salió todo bien, pero esto evolucionó porque la gente, pues las empresas se dieron cuenta de que no solamente esto era a partir de un prompt. Ya ahorita no interesa tanto el prompt, sino interesa el contexto. El contexto que le dé, entre mayor contexto le dé, no es necesario crear el mega prompt. A nivel obviamente del día a día, las instrucciones claras en general. Las herramientas que se usan para Context Engineering pueden ser NCPs, como lo vamos a ver hoy, temas de RAP, Database, API, o sea, todo lo necesario para que el modelo fluya de la mejor manera y pueda ser escalable, reutilizable y mantenible. Listo. Antes de empezar con los NCPs, me gusta empezar con un concepto de Function Calling, que es una de las herramientas que soporta estos modelos. Voy a pasar rapidito aquí porque esto después lo vamos a reforzar, pero por aquí es de donde viene todo esto de los NCPs. Este es como el origen. Los modelos actuales, la mayoría de modelos, soportan una herramienta que se llama Function Calling, que básicamente eso es un JSON que yo le doy, ojo, esto sirve solo para agentes que construyamos nosotros propios con nuestro propio código, que tengamos control de la respuesta y esto. Por eso esto no se volvió escalable. Entonces, pero de aquí es donde viene todo. Si nosotros creamos un agente, le decimos a OpenAI por código, bueno, inicia esta conversación, tal, y tenga este JSON con este function calling, que usted lo va a tener en sus instrucciones y usted sabe qué tiene que hacer con esto. Y eso lo sabe hacer es con la descripción, que igual eso lo vamos a reforzar con la NCP. Pero un function calling es decirle, mire, agente de OpenAI, tome esta JSON, que se llama name, esto tiene un esquema más ordenado, pero tiene un nombre que se llama buscar cliente, tiene una descripción que usted va a saber qué hacer con esa descripción, busca información para un cliente y unos parámetros que yo le defino que debe capturarme para interpretar, llamar eso. Yo tengo que construir en mi código una función que lea estos parámetros. Entonces, ¿cómo va a suceder? Cuando un usuario dice, hey, ¿me puedes dar más información del cliente con ID, el agente, como que la API de OpenAI, la API de Cloud, estos modelos como tal, me va a responder con una forma que dice, hey, hubo una llamada, un tool call, que se llama y llamó, con lo que yo interpreté de la descripción, llamó a buscar cliente y con estos argumentos. Y él identificó, bueno, aquí me equivoqué, perdón, era 478, él identificó que el client ID era 478 UXL en argumentos, y en ese momento, como yo ya construí una función que se llama buscar cliente, yo tengo que hacer ese match, pero entonces esto ya me queda de código. Entonces, claro, yo agarro, buscar cliente, me llamó la función, yo detecté eso, voy y busco al CRM con el customer, le traigo en texto y le digo, mire, perfecto, este es el cliente, y ahí fluye la conversación. Claro, esto es chévere cuando uno tiene control de esto. De hecho, yo lo hago mucho, usar la function calling, me gustan, pero para un cloud desktop, para un cursor, para estos clientes que manejan la gente, esto no es escalable, porque entonces tendrían que mapear todas las funciones del mundo para poder conectarse con otras APIs. Entonces, cuando uno quisiera conectarse con una API, ya con un CRM directamente, indiferentemente, no tengo que estar construyendo funciones a cada rato para esto. Todo eso por eso, y para darle más contexto y mucho mejor a los modelos, nació el NCP, o llamado Model Context Protocol. El NCP es un protocolo abierto y estandarizado que permite a las aplicaciones LLM conectarse de forma segura a fuentes de datos y herramientas externas. Esto fue creado por el equipo de Anthropic. Empezaron como demo de escritorio, se dieron cuenta que esto podía escalar mucho más y
y pues ahí le están haciendo como rematches para que pueda servir por HTTP y pues van evolucionando y ojalá de alguna manera busquemos una forma de estandarizar. De repente no sé si esta es la mejor manera, pero es la que hay actualmente para poder conectarnos a herramientas por fuera y a datos desde nuestros agentes. ¿En qué lo componen estos NCPs como tal? Tenemos un NCP server, que es lo que nosotros construimos para que nos lean o para que conectamos como tal el NCP server, que tiene 3 componentes principales, que ya lo vamos a ver más detallado. Está el NCP client, modelo cliente-servidor, NCP client, donde tenemos Cloud Desktop, Cloud Web, ya cada vez no están soportando más los clientes. ChatGPT lo soporta, pero tiene como un modo de desarrollador. Súper raro eso, pero es raro para cuando uno quiere customizar con sus propios NCPs. Cursor, Cloud Code, Cursor fue uno de los primeros que lo implementó cuando salió todo este tema de los NCPs, Cloud Code, Codex, etcétera, y de nuestras propiedades, nosotros podemos conectarnos a NCPs también. Y el protocolo de comunicación que usan entre cliente y servidor es JSON RPC 2.0, que es un protocolo ligero para llamadas a procedimientos remotos usando un JSON, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Componentes de NCP. Actualmente nosotros asociamos el NCP a una llamada, a una API, a una herramienta, a alguna función, algo que está ahí que tenemos que llamar para conectar a nuestro modelo. Pero los NCPs tienen 3 componentes principales. Resource, uno le puede poner datos o documentos al LM estáticos, pero no se pueden modificar como para darle conocimiento, pero casi este no se usa, se usa más ahorita el que vamos a ver, el que nos vamos a enfocar hoy, y también y tiene templates reutilizables. Es una forma de poner a los modelos, a los agentes, templates de prompts reusables con variables para que puedan usarlo. Esto creo que los prompts y eso creo que no lo soportan todos. Creo que no todos los clientes están soportando esto. El resource creo que sí, perdón. Pero el que sí usa todo el mundo son los tools, las acciones dinámicas. Funciones. Funciones como tal habíamos visto anteriormente que el LLM puede ejecutar para obtener o modificar información. Pasa. Búsqueda en base de datos, operaciones CRUD, llamadas a APIs o cálculos complejos que queremos utilizar que salga una tool para eso o envío de notificaciones, todo lo que se les ocurra. Pero entonces pasemos a la práctica, ya teoría. Entonces, para pasar a la práctica, estaba pensando varios ejemplos. Dije, no, que el Google, todo el mundo y con el Google Calendar y eso, pero qué mejor ejemplo con el que yo ya haya hecho uno. Y yo hice uno, les voy a presentar un momento primero la herramienta como para que tengan contexto. Yo creé esta herramienta, bueno, nosotros en la empresa creamos esta herramienta que se llama CoContext. CoContext, se las voy a explicar por encima como para que tengan un poco de contexto como tal. Creo que lo voy a hacer con la palabra contexto. Para que tengan, es una herramienta de gestión de conocimiento que nosotros estamos creando en la empresa para poder, ya no falta, queremos ya, de hecho ustedes son los primeros en ver esta herramienta, el público tal y los de YouTube, los segundos. Entonces, es una herramienta que nosotros usamos para la empresa de gestión de conocimiento. Aquí subimos todas nuestras llamadas, todos nuestros documentos, etcétera. Podemos tener diferentes workspaces, toda nuestra documentación, donde básicamente lo que hicimos es estructurarla en una arquitectura de entidades, conocimientos y acciones. Uno podemos tener entidades y por cada entidad agregar conocimiento. Aquí los documentos como tal, ver detalles si le queremos agregar más información. O acciones, que son tareas. Básicamente tareas con información, agregarla, relacionarla a un documento, una herramienta de gestión, pero la llamamos nuestra herramienta de gestión de conocimiento, porque para nosotros en la empresa y para como debe ser así todo el mundo, el contexto es lo más importante. Entonces, en nuestros procesos, toda llamada, todo script de llamada debe estar guardado. Toda discusión interna que tengamos en una llamada debe ser guardada como conocimiento. Toda propuesta comercial que le hagamos a un cliente debe estar guardada como contexto. Porque eso nos sirve para trabajar, para que el equipo de marketing pueda agarrar y usar esta llamada y ¡pum!, hacer algo con los modelos. Y desde aquí podemos hacer diferentes soluciones. Pero en base a eso, esa es la herramienta. Podemos agregar conocimiento, etc. ¿Por qué le doy contexto a esto? Porque a esta herramienta le creé un NCP con una API. Pero para crear un NCP, primero tuve que crear la API. Entonces, la API la tengo de esta manera.
para dar contexto de lo que vamos a hacer ahorita con esto. Si alguno tiene alguna duda, la escribe, ahí Levi y Neida nos ayudan a leerla. Yo puedo pausar sin ningún problema, con calma vamos resolviendo, mientras vamos aquí a la práctica como tal. Tenemos entidades como tal, la lista de entidades, una API. Yo le creé una API a CoContext, api.cocontext, donde lo y yo puedo listar las entidades. ¿Qué me lista aquí? El cliente, cursos para empresas, cursos para personas, talleres, etcétera, que era lo que estábamos viendo aquí, ¿no? Listo, perdón. Y tenemos buscar conocimiento. Voy a enfocarme en esas dos APIs, en una entidad en especial, una entity en esa request, donde listo los conocimientos. ¿verdad? Listo tal, para buscar información. Ahí tengo más documentación, crear conocimiento, obtener el detalle, etc. Pero vamos a enfocarnos en esas dos. Listo. Entonces, decidimos crear un NCP alrededor de eso. Vamos a tener dos prácticas. Una con esta que es más real, que ya la tenemos, y otra que les voy a pasar un PRD de un código donde yo ya creé otro NCP como más de prueba, más dinámico, ahí como para probar, etcétera, y está en español y eso. ¿Qué hace uno con el NCP como tal? Primero uno tiene que pensar, esto no es tanto de conectar APIs o crear herramientas, sino diseñar. Esto es diseñar como tal, diseñar experiencias. Entonces yo creé una serie de herramientas, donde primero me toca definir a mí, ahorita lo tengo aquí en un JSON, pero antes de decirle a la IA, a Cloud Code, que me ayude a crear un NCP con otro, yo defino como que qué funciones voy a hacer que se van a conectar a mi API. Entonces, aquí tenemos listar entidades, donde yo le digo al modelo, o tenga todas las entidades con unos filtros por estatus, etc. Aquí lo voy a esto. Y tenemos otro que es listar conocimientos, donde busca y lista conocimientos con filtros, etc. Y estas son las propiedades como tal que él me va a capturar, unas por default o no. También, si yo quiero que, por ejemplo, Get Entity Details, que es una API que se va a conectar a una API, donde va a tener el detalle de la entidad, puede uno pasarle campo requerido y el modelo lo va a pasar automáticamente. Entonces, aquí, vamos a seguir aquí. Eso es esto. Entonces, aquí como explicaba, tenemos la API de External Entities, que me trae la lista de entidades, y tenemos la API de External Conocimiento, donde me trae los ítems y los conocimientos que yo voy a hacer. Para esto vamos a construir, se puede construir manualmente estos NCP remotos, pero lo podemos hacer con FastNCP, que es un framework estándar para construir NCPs. Me gusta, si lo usan Python, lo pueden usar. Ahí, Henry, solo también como para aclarar una cosa, porque a veces se confunde muy fácil NCP con API. Entonces, básicamente, es decir, el NCP está en el medio y por detrás del NCP no solamente tiene que haber un API REST, pueden haber muchas otras cosas. Pueden haber documentos, puede haber código, puede haber funciones. Lo que pasa es que en su mayoría, para usar desde un modelo, usar los sistemas, por lo general, la forma más común que tenemos en este mundo de tecnología son las API REST. ¿Sí? Entonces, por lo general, muchos sistemas tienen una API. Entonces, lo que se hace es que creas el NCP y el NCP llama a las APIs, pero no siempre tiene que ser una API. Pueden ser otros tipos de protocolos, pero por lo general es lo que ocurre. Listo. ¿Alguien alzó la mano ahí? Vladimir. Sí. Sí, yo rapidito. Ya que están hablando de APIs, supongamos que tenemos una API de producción que está de cara a un cliente X, ¿sí? Lo recomendable es, como tú hiciste, quizá crear un set de servicios aparte, quizá una app aparte, o darle al NCP el API que ya existe.
¿Habrá algún tema ahí de seguridad? ¿No, no es recomendable? ¿Cómo sería ahí la sugerencia? Ok, por ejemplo, este NCP, este API que yo construí, el API de producción normal. O sea, bueno, yo la liberé, la saqué, donde tiene su autenticación, donde tiene su, como si alguien alguien el día de mañana la puede consumir normal. O sea, solo por API, normal. Tiene su autenticación, construí una API para eso. Obviamente lo recomendable es que la API pues esté aparte, tenga su acceso a la base de datos y eso. El tema de seguridad no hay ningún problema porque es que es como si usted estuviera exponiendo su API para que alguien la use. O sea, el nivel de seguridad se lo das es desde su API. Yo iba con otras prácticas ahí de seguridad, pero eso ya es para otra cosa que ahorita les comento ahí al final, pero como tal, desde la API, lo que debe estar el nivel de seguridad desde la API. Ya el NCP server que tú construyas, le creas un cliente para que se conecte a su API, retorna, que ahorita lo vamos a ver en el ejemplo cómo lo hago. Entonces, es por eso el camino. Hay última para cerrar, pero es que si en la API que tenemos hay cosas como borrar, ¿no? Acciones como de borrar y ese tipo de cosas. Exacto. Ya ahí sí, ahí es lo que tú quieras exponer de la API. Entonces, uno puede exponer un solo endpoint de su API. Eso también lo puede hacer. Si usted no quiere exponer el endpoint de borrar nada, pues no lo use. ¿Qué es lo recomendable? Que si tú vas a exponer una API a través de un NCP, es como si estuvieras liberando esa API para el mundo. Claro, obviamente tiene que estar autenticada. Alguien tiene que estar autenticado para que pueda hacer eso. Entonces, como que ese pensamiento. Yo lo voy a exponer en NCP, entonces quiere decir que lo que la gente haga por NCP, por un modelo, lo va a poder hacer conectándose a la API directamente. Esto es como para darle la herramienta al modelo de que pueda usar nuestra API. Sí, Entonces, y de hecho ahí también, rapidito, lo que tú también haces es que en los recursos, ¿no? O en lo que expone el NCP, tú no agregas el de borrado. exacto. Exacto, tú solo listar customers, pero por ejemplo, el de delete customer no lo pones en las herramientas disponibles o en los recursos disponibles. Entonces, cuando el LLM le pregunta al NCP, por eso esto es diferente a API REST, porque aquí es como que el primero le pregunta al NCP cuáles son las herramientas y los recursos que tú tienes disponibles. Y él le devuelve, esto es todo lo que puedes hacer conmigo, de forma automática. Y luego él decide, me pidieron listar un customer, veo lo que tiene disponible el NCP, sí, aquí está listar customer, llamo a esto. Esa es la diferencia con el API, que con el API tú tienes que saber qué vas a llamar, ¿sí? O que alguien te pase la documentación. Aquí digamos que el LLM puede preguntar y descubrir qué tiene disponible el NCP. Y en base a lo que infiera, pedirle que ejecute o que le dé una herramienta. En este caso, tú no expondrías el delete y ya. Listo. Sí, ahorita lo vamos a ver aquí más adelante, cómo lee eso. Pero entonces, por ejemplo, seguimos aquí en definir y listar las tools. Estos son los JSONs, las tools que vamos a tener pensado que diseñemos antes de echar código. Es qué le vamos a decir a nuestro modelo que nos obtenga. Entonces, obviamente definimos nuestro JSON antes de echar código, cómo lo debe ser, qué descripción debe tener. Debe tener una descripción clara porque para esto. Y toda esta definición, él automáticamente, el agente o el modelo como tal, lo va a tomar en su system prompt en esa conversación. Él va a tener contexto de estas tools. Luego, obviamente yo hago mi función aparte, ¿no? Donde hago aquí, lo puedo ir a ver en el código también, donde creo una función que se llama listEntities. Esto todavía es función pura de Python normal, un ejemplo, donde lo que hago es conectarme con el cliente, o sea, con el cliente, le llamo cliente, pero es llamar a la API, obtengo los entities y listo en formato texto. Yo tengo que devolverle en formato texto. No es que tengo, es una buena práctica también dependiendo de la información, porque así yo como que de repente puedo limpiar la información para que el modelo tenga contexto un poco mejor de cómo dar la información. Yo puedo pasarle un JSON directo, pero capaz eso me genera más tokens. Entonces, porque el JSON puede tener por las llaves, por los parámetros, las comas, son más tokens que un texto normal. Entonces, yo devuelvo el texto. Y luego yo, desde FastMCP, que los invito a que lo prueben, o sea, esto es
esto es medio tricky al principio, pero lo ideal es que vayan y lo prueben. Con FastMCP, que pues me ahorra como que todo el código que tengo que hacer desde cero, yo ya creo una tool para que el modelo lo lea como tal, que es la que yo definí en el JSON. Entonces, la tool se llama list entities. Entonces, aquí yo lo que hago es recibir los parámetros, llamo mi función de list entities con los parámetros que me va a devolver el texto y devuelvo el texto para el modelo. Y listo. Eso es todo. Una descripción aquí, general, y listo. ¿Y cómo lo podemos probar? Bueno, yo agarro ese NCP remove, este NCP lo subo, lo despliego en algún lado. Hay formas de que se pueda consumir este NCP. Todo esto nació porque se tenía que consumir los NCPs de manera local. Esto empezó así. Cloud Desktop lo dijo, no, es que yo quiero que esto se consuma de manera local. Entonces, al final, esto se podía llamar de diferentes protocolos. Entonces, van a ver que todo NCP que de repente haya por ahí en el mercado todavía se maneje de manera local, pero esto está migrando a que sea de manera remota desde un servidor. Con Cloud, entonces él nos expone una URL con Cloud. Voy a repasar aquí un poco el código como para que lo vean. Yo tengo aquí server. Estas son lo que le comentaba. Aquí son las funciones, perdón, aquí son las funciones que llamo a la API y el NCP server son las tools. Aquí son cada tool que yo voy haciendo. Cada tool, fíjense que todo esto, listo el conocimiento, obtengo el cliente, busco el conocimiento, yo esto lo puedo parametrizar mucho mejor, pero como lo decía Levi, de repente yo aquí no quiero llamar una API, sino que lo que quiero es hacer un cálculo, una locura que yo no quiero que el cálculo lo haga el modelo porque de repente lo puede hacer mal, pero yo ya estoy seguro que ese cálculo yo lo hago siempre bien. Entonces capturo los parámetros, hago el cálculo súper grande y se lo devuelvo al contexto al modelo. Entonces ya creé un NCP para esto, entre muchas cosas más que queramos. Y también está lo de Resource Prompts, que pues eso ya es como aparte. Listo, ¿dónde iba? Aquí. ¿Cómo lo podemos probar? Bueno, una vez que lo desplegamos, aquí están probando uno. Podemos ver aquí, configuración, conectores. Y yo lo conecto aquí. Aquí me pide la URL y yo conecto la configuración, el NCP, aquí. Yo lo desplegué en Railway, con context, etcétera, con la API key. Y él automáticamente, estos servidores, estos clientes detectan qué herramientas uso. Entonces, él de una vez me detectó todas las herramientas que yo tengo. Y me dice, requiere aprobación, o esta la uso, esta la bloqueada, o esta la permitido. Entonces, ahorita tengo de prueba que todas requieren aprobación. Y él me detectó, ¿ves? List entities, list actions, get now details, Sí. let entities, etc. Ahí, Henry, esto es justo lo que les comentaba, que esta es la gran diferencia con una API normal. Con el API tú no tienes un método que te devuelva cuáles son todos los métodos que existen en la API. Alguien te tiene que dar a ti la documentación o te tiene que explicar la API. Lo bueno de esto es que este protocolo de NCP tiene una forma de que el modelo, que es el cliente, el que consume, le pregunta al servidor, dame todas las herramientas que tienes, sin que alguien tenga que especificarlo. Entonces, si automáticamente mi NCP tiene 5 herramientas, pero luego le agrego 45 más, yo no tengo que cambiar código. Esto automáticamente, cuando vaya a ejecutar, va a ir y va a decir, ahora hay 45 herramientas y las voy a poder usar. Esto fue como lo clever, lo inteligente que pensó Anthropic. Cómo hacer esto mucho más rápido, sin tener que estar integrando o cambiando código. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, tráeme el conocimiento Fast API Starter, vamos a ver, sí, se llama así. Fast API Project Starter, vamos a colocarlo así, de la entidad Framework Data. Listo. Ahí ya tengo conectado el NCP.
y él va a empezar a entender eso. Voy a buscar el conocimiento y aquí lo podemos ver. Como yo le dije que siempre me pidiera autorización, pues me lo va aquí, o puedo decir permitir siempre. Entonces aquí él de una vez identifica que va a llamar a la tool list entities. Le doy permitir y la llama. No le pasa parámetros porque esta tool no necesita parámetros. Él llama a esa tool llama a la API devuelve la lista de las entidades y se las agrega al conocimiento. Entonces Cloud, como ya entendió, y ahora él dice, bueno, ya tengo el Entity ID, porque yo se lo devolví ahí en el contexto, ya tengo el Entity ID, pues entonces ahora voy a llamar la acción List Knowledge, listar conocimientos, con el Entity ID y el texto Fast API Start. Le damos permitir, pero esa herramienta no me está funcionando bien, entonces ahorita va a ver, él creo que va a detectar un error y lo va a buscar de otra manera. Entonces, no se encontró conocimiento, entonces es decir que ahí sucedió un error, pero entonces ahora él me dice, no, pues entonces como él es inteligente, como estos modelos son una locura, él entendió quizá, bueno, entonces voy a listar los conocimientos, no por texto, no lo voy a buscar como tal, sino voy a listar todos los conocimientos de esta entidad. Entonces va a la lista y ahí sí ya la obtiene en el contexto. Entonces aquí ya lo encontró. Entonces, ¿qué hizo él? Él lo que respondió es listar todos los conocimientos y después él sí internamente hizo match lo de Fast API Project Starter con uno que encontró. Entonces digo, bueno, listo, voy a obtener el contexto del Knowledge ID. Esto es una locura, va haciendo esto ya en 5 pasos. Y ahí obtuvo el contexto. Ahí ya tuvo el conocimiento y listo. ¿Sabes qué pasa? Obviamente pues yo lo hice esto, pero de repente yo le digo, ¿sabes qué? Tráigame el conocimiento, dame de este ID, dame este. Y yo le paso aquí el ID y ya él pues se hubiese saltado todo eso que pasó, que hizo, y solamente pues hubiese obtenido esto. Entonces esto me sirve a mí, por ejemplo, en el día a día, porque yo tengo este NCP conectado con Cloud. Yo genero un PRD, genero algo desde Cloud y yo le digo, vaya y créeme este conocimiento en la entidad framework desarrollo, por ejemplo, y lo crea. Y no tengo que ir en el día. O de repente yo digo, tráigame el PRD de esto y agréguelo a su contexto y créeme este desarrollo. O de repente yo le digo al frontend, el backend le dice al frontend, entonces crea el backend, crea la especificación, pero a través del PRD, a través de un Markdown, lo sube a CoContext, entonces le dice al frontend, tome la URL, esta es la URL del conocimiento, el frontend lee eso y fluye todo ya con mucho más contexto. Si alguno quiere, le interesa esta CoContext, la estoy liderando hasta ahorita. Me gustaría que la probaran también si le interesa. Escríbanme. Yo quiero probarla porque quiero armar como un grupito de 3 personas y eso para que prueben la herramienta, a ver si es útil, porque le estoy creando el NCP, le estoy creando una extensión, o sea, como que tengo varias ideas con todo este tema de CoContext y me gustaría como compartirlo con las personas. Hay otra cosa que como ven, un caso de uso para esto es que si yo tengo una API y yo quiero permitir que un cliente converse con mis sistemas, hay varias formas de hacer eso. Yo puedo conectar directamente un NCP a la base de datos o puedo crear un NCP que se conecte a la API. Luego hay un cliente que tiene un chat y él dice, ¿me puedes decir cuáles usuarios tienen esta característica? Y el usuario no conoce la API, no conoce nada, pero el modelo sí va a empezar a ver, cuáles son las tools que tiene eso y empezar a inferir, como él hizo aquí. Fíjense que yo le pedí una cosa, pero él por detrás tuvo que hacer 5 pasos autónomamente. Él lo infirió, lo entendió y dijo, es que para llegar a eso tengo que hacer esto. Entonces, por eso es que el NCP fue un boom,
porque prácticamente te permite hablar con los sistemas sin que la persona tenga que saber la especificación del sistema. Básicamente, entonces, este fue el boom de los NCP. Entonces, dos cosas a tener en cuenta. El NCP, la gente cree que es solo construir la API y listo, o conectarlo a una API y listo. Esto hay que pensarlo bien. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque ahorita aquí yo lo estoy usando con Cloud, pero de repente yo lo voy a usar con un agente propio que yo voy a poner mi tarjetica a que eso va a consumir tokens. Tengo que ser inteligente en qué herramientas yo le doy al contexto para ver qué tanto, cuántos, por ejemplo, de repente esto lo hizo en 5 pasos. ¿Será que este caso uso de repente tiene que hacerlo en un solo paso? Es necesario que haga 5 pasos para que llegue a esto, porque en estos 5 pasos, cada consulta a la herramienta, a la tool, cada contexto que me trae la respuesta y vuelvo y otra vez hago otra pregunta, todo eso es token, ahí hay consumo de tokens. Aquí en esto de cloud, porque yo lo estoy pagando y todo normal y no me limita tanto, obviamente, pero ahí es cuando nosotros ofrecemos un servicio, no que yo le voy a construir a gente a un cliente o lo voy a hacer en mi empresa, hay que ser muy inteligente para diseñar estos NCPs. Estos deben ser, o sea, la experiencia de usuario no es tanto, ahora tenemos que pensarla en base al modelo, de repente no es tanto el usuario final, y entonces mucho diseño, aunque no lo crean, esto es mucho diseño, mucha experiencia de usuario. Y otra cosa a tener en cuenta, aquí sí es algo importante, yo recomiendo de entrada que no usen NCPs que ustedes no conocen quién lo creó y quién lo hizo. Por ejemplo, en este caso no es oficial el mío, el co-context, pero por ejemplo yo les puedo decir, mire, este es el código, úsenlo con confianza. De hecho, yo puedo incluso liberar el código en CP porque el código del que subí del server lo que hace es conectarse a la API. Entonces, no hay nada raro ahí. O sea, es como si alguien se hubiese conectado a la API, manda. Entonces, busquen eso. ¿Por qué? Porque al nosotros conectarles NCPs que no conocemos, estamos en una zona gris. Si nosotros no tenemos acceso al código público de ese NCP, no sabemos qué está pasando por debajo, no sabemos qué le puedan inyectar al modelo. Por eso estas empresas lo están haciendo es poco a poco. No es como que cualquiera puede montar un NCP y venderlo. No, porque es que toca evaluar muchas cosas. Ya han habido casos de NCPs donde por debajo inyectan algo para obtener información, algo malicioso para sus agentes, que corra un script que no debe correr. Si ya lo tienen, imaginen que lo tengan en Cloud Code, que lo corren en su máquina. Corren cualquier NCP, no saben qué pasó ahí y por debajo tiene una instrucción de correr algo en su máquina. Entonces, si el modelo no lo detecta o no lo ve malo, pues va a pasar. Entonces, por eso es importante que si van a usar un NCP, que sea primero, que si conocen a la persona o la empresa. Segundo, que tenga que ser oficial. Google Drive, Google App, Calendar, toda esta gente tiene sus Notion, toda esta gente tiene sus NCPs oficiales y en ellos se puede confiar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese disclaimer ahí de seguridad, no usar NCPs de gente que, bueno, no le metan una URL cualquiera a sus modelos si ustedes no conocen que eso es de una empresa oficial. Listo. Entonces, seguimos por aquí. ¿Qué más? Listo. Entonces, algo que les voy a compartir, porque obviamente yo sé que en una hora pues no podemos echar código, tampoco me gusta mucho echar código en una hora por temas de que pues, se nos va a ir aquí las horas echando código, porque y ya ahorita la inteligencia artificial programa, entonces ¿para qué? Pero sí les voy a dar, aquí yo lo tengo, yo hice este PRD de ejemplo, para que lo prueben, donde simulamos un NCP para gestión de tareas. Donde le decimos, cree este NCP server, cree con esta data model, con esta function requirements, etcétera, y lo subí en el GitHub y está público como tal. Lo repasamos por aquí. Vamos a verlo por aquí. Y obviamente me da top, pero lo hice en español. Perdón. Pero, bueno, lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el NCP como tal? Bueno, aquí él lo que hizo es como simular que encuentre unas tareas, que valide la prioridad de las tareas,
que obtengan el tren estándar de tareas, pero es como si se conectara a una API o se conectara a una base de datos como tal. De hecho, al principio dice inicializar datos de ejemplo, como para tener unas tareas de ejemplo. Y aquí crea las herramientas. Entonces, hay una herramienta de crear tarea, donde valida, crea la tarea y retorna como que todo bien. De hecho, mira, aquí lo retorna con un JSON, con un objeto. Entonces, también es válido como tal. Listar tareas, lo ven aquí, es otra herramienta. Y estas son las herramientas que Cloud, por ejemplo, como vemos, son las que va a ver. Ah, esto es una listar tareas. Con este FastMCP, lo bueno es que nosotros al definir las herramientas aquí, no tenemos que crear un JSON con RPC2 y todo esto para que Cloud lo lea, sino que ya como ellos usan un framework, ellos le pasan a estos clientes ese JSON armado. Pero si ustedes lo quieren hacer, mejor creen al principio sin FastMCP, pueden crear este manualito para crear el JSON, etcétera, pero bueno, para eso también están los frameworks. Completar tarea y tenemos esas herramientas. Obtener tarea, eliminar tarea, actualizar tarea. Y yo les puedo compartir, les voy a compartir este código como para que lo tengan de ejemplo. Y aquí ocurre. Entonces, cuando él por defecto me creó este NCP, me lo creó para correrlo local, que era lo que le decía. Entonces, para correrlo local, hay una forma que, bueno, de input, de entrada y de salida, es TDO, entonces IO, entonces uno le pasa el JSON local, se conecta de alguna manera, ¿no? Se conecta. Pero ya ahora hay formas de hacer esta conexión, está por SSE o por HTTP. Entonces, por este caso, lo hizo MCP Run, Transport, SSE, lo levanta en un servidor y ya hay Cloud como tal, como cliente, se conecta a este NCP y empieza a jugar con él. Sí, igual a ellos se lo voy a compartir. Hay otra cosa que también, es decir, cómo se pueden aprovechar los NCP. Aunque lo que dice Henry es verdad, el tema de los tokens hay que tener cuidado, ¿no? Porque él aquí hizo 5 llamados, ¿no? Cuando tal vez se pudo haber hecho de una manera más directa. Pero también, como ven, cuando él ejecuta una tool en el NCP, digamos que uno de los tools que hay es hacer un cálculo extremadamente complejo. Entonces, hay dos formas de hacer eso. Puede ser que ustedes agarren ese cálculo y lo pongan en el prompt de la pregunta. Digámosle que no tienen NCP y ustedes hacen ese cálculo o le piden al modelo que haga ese cálculo y lo ponen en el prompt. Y el prompt son 1000 líneas. No sé, supongamos, exageremos. Claramente, si cada vez que tienen que ejecutar eso, ahí se van a comer muchos tokens. En cambio, si ustedes llevan ese cálculo que es determinístico, que saben cómo hacerlo, lo llevan a una tool de un NCP, ahí se van a ahorrar muchos tokens. Porque cuando el modelo llame a la herramienta por detrás es un servidor que está corriendo local o en la nube, hace el cálculo y devuelve el valor. Entonces ahí, por cada llamado, pongamos el ejemplo, se ahorraron 1000 tokens. Porque todo ese cálculo complejo se está haciendo del lado del NCP, se está haciendo en el servidor y eso consume cómputo, ya está, pero no consume tokens, simplemente devuelve el valor. Entonces también eso es una forma de cómo se pueden usar las herramientas también para a veces poder ahorrar tokens en el contexto. Si tienen alguna pregunta, suelten ahora. Tírenla. La pueden escribir, no necesariamente tienen que hablar. Sí, también. Si no. Listo. Entonces, si tienen alguna duda, no duden también ahí en escribirnos en el grupo. Si tienen este NCP, esto es algo que estamos aprendiendo todos. La verdad, Manuel tiene una pregunta. Manuel, Y suelta. No, es que estoy viendo cómo escribirle y dije, no, ya va, habla muy rápido, Henry. Nada, o sea, la pregunta aquí es, ok, digamos que el NCP tú le vas a responder de una forma, pero el modelo autoformatea esa respuesta del NCP en el sentido de que si tú le dices, o sea, en la respuesta del NCP tú le dices, mira, dile al cliente que eso cuesta $50, ponte. El modelo va a agarrar y va a decir,
mira, la respuesta que me dice la tool es que son $50, o simplemente devuelve directamente lo que responde el MCP. Devuelve directamente o sea, por ejemplo aquí, que no sé exactamente. Aquí listó entidades y esto fue, aquí hizo llamado a la tool, trajo el endpoint en la respuesta y esta es la respuesta que dio la tool. Mire, found 5 entidades y esto es lo que yo devolví, lo de que devuelvo desde la tool. Entonces aquí él lo devuelve así y él interpreta esa información para adaptarlo a la conversación, como se refresca. No es un tema de costos, etcétera, sino no va por ese lado, sino él interpreta la respuesta que yo haya dado desde la tool para que la traiga así. Esto lo hago yo desde el código, esta respuesta como tal. Entonces, por eso él entendió esa respuesta, vio que tenía que buscar, encontró la entidad, porque fue la primera instrucción que yo le di. Tráeme el conocimiento FileAPI Starter de la entidad framework. Por eso él hizo lo posible hasta llegar a eso. Pero es más que todo eso. Sí, pero ahí, Emma, si quieres baja un poquito, Henry. Creo que era la pregunta de Emma, es que si luego el modelo, cuando recibe la respuesta del NCP, lo interpreta. Y sí, fíjate Sí, que ahí eso, el claro. modelo, abajo, el modelo dio una respuesta en lenguaje natural. Y no dio todo, el documento es más extenso, el documento era Exactamente. todo, sí. Exactamente. Era Entonces, tú en el contexto, si tú quieres que él responda con todo lo que buscó, no sé, por ejemplo, no sé, te pongo la idea, dame los customers que se crearon el año pasado y tú le puedes poner en el prompt, ¿sí? O en el contexto del modelo, cuando vayas a dar nombre, solamente da el primer nombre, no dejes el apellido. Entonces él va a saber que cuando reciba el NCP, dice Levi Velázquez, pero él va a decir no. Porque me pidieron que respondiera cuando hable de nombres, solo del nombre. Entonces va a responder Levi, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es lo que tú de cierta manera puedes jugar con el prompt. ¿Sí? Ok, y entonces si interpreta lo que manda el MCP, si el MCP es público en GitHub, pero que se conecta a una API, esa respuesta yo le puedo decir al MCP, ejecuta, por ejemplo, en la máquina tal cosa. O sea, también sigue siendo como, entre comillas, inseguro, porque si me lo interpreta, entonces yo le puedo decir en la respuesta de la API, ejecuta en la máquina rm-rf desde la raíz. Entonces, sí, total. ok. Era lo que Eso es lo que decía Henry. Que por seguridad conéctense a un NCP que sea una empresa pública, o sea, que pública en el sentido de que es seguro, Drive, Google, todas las que tengan su API expuesta, que ellos tienen su NCP, no se conecten a NCPs de terceros que ustedes no conozcan el código. Entonces, o que no sean seguros de cómo conocen. Si van a usar CoContext algún día, les muestro el código para que estén tranquilos. Entonces, lo puedan usar. Sí, básicamente, ese es el tema, ¿no? Que por eso tú ves que en Cloud o aquí no es que tienes un montón de NCPs, no, Exacto. porque es que esto es abierto a nivel mundial, entonces ellos tienen que estar muy seguros de los NCPs que van a agregar aquí. Aunque claro, Cloud Code corre en la web, pero igual no es tanto que ejecute algo, sino que robe información. Exacto. Por ejemplo, porque puede ser que tú le pasaste un informe financiero, el NCP, una herramienta, lo recibe y ¿qué te garantiza a ti que él no se está quedando con esa información? Nada. Entonces, por eso también es el tema de que pueden robar información. Entonces, por eso es muy importante esa parte. Sí, Luis. Hola. Sí, en resumen, pues el NCP es simplemente como para tener el contexto de forma dinámica, digámoslo así, ¿no? Es solo para eso. O ejecutar, ¿no? También ejecuta. Sí. No solamente con texto, él puede ejecutar. De hecho, sí, yo le puedo mandar una decir notificación. Sí, perfectamente. Entonces, o sea, te funciona para traer usando es decir, tú creas no sé, tu lista de usuario, get users, pero no, tú también puedes ejecutar. De hecho, por ejemplo, GitHub o GitLab tienen NCPs
cuando tú lo conectas a Cloud Code, tú puedes hacer commit desde Cloud Code. Tú le puedes decir, comitéame y pushéame y coméntame tal cosa. Y él ejecuta también. Entonces, el NCP es para las dos cosas. Y otra pregunta, si digamos yo tengo varios agentes configurados, yo le puedo decir, este agente me puede utilizar este NCP, este no. Sí, O, sí. ¿sí? De hecho, también dependiendo de qué tecnología esté usando, pero por ejemplo, si es desde código, uno cuando inicia, ya hay formas como, igual con estos FastMCP, de meterle como las tools al inicio de una conversación. Con OpenAI hay que ver cómo lo hace, o con el otro. O incluso si es con un N8N y con esto, el AI1 le puede conectar las NCPs, por ejemplo. Aquí yo tengo, no, bueno, no tengo iniciado sesión ahí, pero bueno, entonces sí, o sea, ya ahorita todo uno le dice a la gente tenga estas tools o este NCP, tengo esta gente con este otro NCP, pues sí, ahí ya como decía, pero sí lo puede hacer. Sí, igual ahí si tienes varios agentes, como que si lo hiciste, por ejemplo, con LangChain o en código, tú perfectamente, este agente solo tiene estos NCPs y ya está. O sea, tú mismo los conectas, ¿no? De hecho, cuando todo esto empezó, como para que tengan un poco de contexto, yo me acuerdo en su momento cuando uno empezó a agregarle como, necesito agregarle conocimiento a mis agentes. Entonces, claro, uno decía, no, pues ahora toca pensar en base a datos vectoriales para darle sí. Pero ahora de repente no es tan necesario. De repente yo no necesito que la vectorial perdure en el tiempo, sino que lo que hago es un NCP, una tool que me traiga la información, me la trae y listo. Entonces, es detectar cuándo se necesita la información, voy y la traigo. Voy a buscar tal información, la traigo al contexto y listo. Entonces, no era necesario crear. Allá hay aquí uno empieza como la parte ingenieril de cómo crear agentes, cómo definir experiencias, porque esto es muy importante. Lo insisto mucho porque lo he visto en el día a día, me pasa, es diseñar experiencias a través de estos agentes es muy, muy importante. Y el que logre diseñar las mejores experiencias, no importa tanto la tecnología, es el que va a ser el mejor agente. Entonces, me pasa con Cloud Code, eso para mí es una hermosura. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, muchísimas gracias, muchachos. Un éxito a la gente conectándose hasta ahora, casi 100%. Entonces, si tienen alguna otra, nos quedan 15 días para el otro taller. Igual lo vamos a hacer en YouTube, se lo vamos a compartir. Escriban, ¿no? Que no, de repente voy a tirarlo ahí, de repente podamos hablar de base de datos vectoriales, cómo entender esto del RAT, todo este tipo de cosas, puede ser. Entonces, bueno, y si alguno está construyendo algo, escríbanme, o sea, en serio, escríbanos como que, uy, Henry, quiero construir un NCP porque se me ocurrió esto para un agente o algo, escríbanme que yo sacamos un tiempito y los ayudo sin ningún problema. O si alguno quiere presentarnos en su empresa para ayudarlos con el proceso de creación de un agente, investigación con estos NCP o darles una charla, también escríbanos que nosotros estamos abiertos a todo eso y lo queremos ir haciendo para ir apoyándolos, porque para mí la inteligencia artificial tiene que ir hacia las empresas, desde ahí es donde estamos trabajando todos, para que pueda ser una adopción más natural. Entonces, si algunos lo tienen, de una, escríbanos ahí en la comunidad, escríbanme al WhatsApp sin ningún problema. Y bueno, ahí únanse a la comunidad y está el link y bueno, muchas gracias